nombre es Faustina Gamulín y hoy les voy a compartir sobre mi trabajo final, que se titula El caballo y la doma natural, sentir para conectar. Elegí este tema porque de toda la vida fui una fanática de los animales, especialmente de los caballos. A lo que a los 12 años comencé clase de equitación y empecé a tener un contacto más cercano con ellos. Tiempo después me regalaron a mi yegua, a Irona, la que me sigue acompañando actualmente. Y con el tiempo me empezaron a surgir nuevas dudas e intereses. Unos que siempre estuvieron presentes son cómo es ese vínculo que se genera con el animal y cómo es la doma y cómo funciona. Por lo que en este trabajo abarco varios temas en relación a los caballos, como es su naturaleza, lenguaje corporal, un poco de sus orígenes en América, los tipos de doma, profundizando en la forma natural, racional, o también llamada doma india, el vínculo con el caballo y el trabajo que hay que hacer con uno mismo a la hora de relacionarse. Bueno, antes de empezar a hablar sobre la mansa y la doma, es importante conocer la naturaleza del caballo. El caballo es un animal mamífero herbívoro, su periodo de gestación es de 11 meses y por lo general tienen a una cría por vez. Más o menos aproximadamente entre los 2 años y medio o 3, el caballo alcanza su tamaño y peso adulto. Y también comienzan a ser aptos para reproducirse y para ser montados. Pero se considera que finalmente el caballo alcanza a la madurez final alrededor de los 3 y 4 años. Hay 3 sentidos que son vitales para su supervivencia: la vista, el oído y el olfato, los cuales se utiliza de manera simultánea. Su vista es muy amplia y de larga distancia, lo que le permite detectar cosas a más de 500 o 600 metros. Su oído es muy agudo y además puede mover las orejas de manera independiente para detectar mejor los sonidos o las cosas que le llamen la atención. Su olfato también está muy desarrollado, lo que le permite detectar a otros caballos o depredadores a la distancia. Y también es muy útil para las hembras para reconocer a los potrillos. Otro aspecto también es que tiene un gusto muy fino, lo que le permite detectar los alimentos y separar los que podrían llegar a ser tóxicos. Esta selección de alimentos es muy buena, ya que los caballos no pueden vomitar debido a la forma que está diseñada su sistema digestivo. Es importante también saber también que el caballo no es un depredador, sino que es un animal presa, por lo cual está siempre a la defensiva como instinto de supervivencia. No solo es un animal presa, sino que también es un animal gregario, es decir, que vive y se organiza en grupos, comúnmente conocidos como manadas o en caso de caballos tropilla. Esta forma de vida les genera beneficios en términos de salud, reproducción y supervivencia. Bueno, también es muy importante conocer el lenguaje corporal del caballo para poder comunicarnos con ellos y entenderlos, ya que no se pueden comunicar con nosotros a través de las palabras. La forma en la que están posicionadas sus orejas, su cuello, su torso, sus patas, nos comunican cómo se sienten tanto física como emocionalmente. Algunos aspectos así bien generales son, por ejemplo, el cuello y las orejas en alto, una señal de que está atento, de atención. Cuando están relajados tienen la cabeza hacia abajo, las orejas para abajo y los labios relajados. Cuando están enojados, ligan completamente las orejas contra el cuello y además golpean las patas contra el suelo. La manera en que los caballos interpretan y entienden lo que los rodea los afecta directamente a su comportamiento, ya que no ven el mundo como nosotros y reaccionan directamente con lo que sienten, ya que los ruidos fuertes o los movimientos repentinos lo pueden asustar con facilidad. También, para entender un poco más cómo es nuestra relación hoy en día con ellos, cómo es la doma y cómo va cambiando, está bueno saber un poco sobre sus orígenes. Aunque originalmente existieron caballos en América, estos se extinguieron miles de años antes de la llegada de los europeos. Fue en el siglo XVI, durante la conquista, cuando estos fueron introducidos por los españoles, por los colonizadores. En cuanto a la economía, el caballo
facilitó el transporte de personas y mercancías, aceleró el alcance de territorios y expandió la ganadería. Sobre el lomo del caballo se hicieron las grandes conquistas de la humanidad y su uso como arma estratégica otorgó ventajas a los conquistadores. No solo modificó la economía y la guerra, sino que también se integró profundamente a la identidad y tradición de los pueblos americanos. Bueno, conociendo un poco sobre estos aspectos más generales del caballo, me da pie para empezar a hablar de lo que sería el amance y la doma. La primera definición que se me hace importante destacar es qué se entiende por amance y qué se entiende por doma. Amansar es preparar al caballo psicológicamente para que pueda confiar y responder. Es la etapa en la que se crea un vínculo afectivo. Domar es enseñar, entrenar y fijar ejercicios puntuales que queremos que el caballo aprenda. Para que un caballo realice un ejercicio con fluidez, requiere que esté tranquilo emocionalmente y sea previsible. Es decir, que cuente con las garantías de no agresión que le hacen falta. Bajo el concepto de esta doma natural, no hay buena doma si primero no hay un buen amance. Hay dos grandes corrientes o formas de amansar y domar un caballo. Una es la conocida como doma tradicional o doma gaucha y otra es esta doma natural. Ambas tienen el mismo objetivo, que es, por así decirlo, aquietar al caballo para poder vincularse. Lo que sucede es que se utilizan técnicas distintas para lograrlo. La doma tradicional o doma gaucha, que se utiliza durante generaciones en el ámbito rural, sigue el siguiente proceso. Primero se lo enlaza al caballo y se lo ata un palo de madera clavado en el suelo conocido como palenque. Luego se le vendan los ojos con una prenda para que esté más tranquilo y evitar los estímulos externos. Como siguiente, el jinete se le pone la montura, la cabezada con los frenos y las riendas. El jinete se sube al caballo portando botas con espuelas. Estas espuelas son un rodillo de metal con puntas en el talón. Luego le quitan las vendas al caballo y lo liberan. Este sale saltando, corcoveando, intentando liberarse. Al mismo tiempo, el jinete azota al caballo con su rebenque, que es un látigo de cuero. Pasan los minutos y poco a poco el cansancio lo va ganando y va dejando de saltar. Y empieza a aceptar al jinete arriba, aunque al principio sea con desconfianza. Esto se hace durante varios días o semanas. Cuando el caballo ya acepta tanto la montura como el jinete arriba con tranquilidad, se considera un animal amansado. Y luego ahí se le enseñan ejercicios o técnicas más puntuales dependiendo para qué se quiera usar al caballo, ya sea para trabajo rural, para deporte o simplemente para paseo. En mi opinión, castigar al caballo es contraproducente y solo genera que éste se mantenga en un constante estado de desconfianza, porque además lo estamos sometiendo. Porque el caballo no sabe si la agresión fue con o sin intención. Él solo siente que le duele. Tampoco no creo que haya maldad en quien quiera educar un caballo, domar un caballo. Pero las faltas, o la ignorancia, o la falta de ganas de comprender, pueden ser tan dañinas como un acto intencional. Porque el caballo, con su gran memoria y capacidad de aprender, incorpora tanto lo bueno como lo malo con la misma facilidad. Bueno, esta doma natural es un proceso más lento, pero que pone al caballo en el centro, respetando sus tiempos de aprendizaje. Este proceso comienza primero dejándole un tiempo al caballo para que se acostumbre al corral y al amansador. El amansador es la persona que le va a acompañar durante todo este proceso. Luego, una vez que el caballo ya tiene confianza, comienza la etapa de la descosquillada. La descosquillada es una etapa clave, que consiste en hacerlos conocidos en su cuerpo, mediante el contacto físico, para poco a poco ir sacándole algo que se conoce como cosquilla, que aparece en la hipersensibilidad de su piel.
Hay personas, como por ejemplo un hombre conocido en el mundo de la doma india, que se llama Oscar Scarpati, que hace este proceso con todo su cuerpo. Pero hay otras personas que utilizan una bolsa o un trapo. El proceso comienza primero desde las zonas menos sensibles a las más sensibles, como comenzando con el cuello y el principio del torso, y se va viendo cómo reacciona el caballo, si está tranquilo, si está relajado, si está nervioso. Si está tranquilo, se puede avanzar por otras partes más sensibles, como son la panza y la parte de la cara, de la cabeza. Oscar Scarpati actualmente vive en San Luis, en donde se encarga de promover y divulgar esta doma india, haciendo cursos y dando charlas. Hay una frase de él que me gusta mucho que dice: si usted no le muestra el alma, él no le mostrará la suya. Esta frase aparece en su libro Mi alma de caballo y habla de la importancia de la confianza y el respeto mutuo para generar una relación, ya sea con los caballos o con las personas. Bueno, una vez que el caballo pierde la cosquilla, antes de ponerle la montura, se trabaja que el caballo apela. Es decir, que primero vamos ejerciendo nuestro peso sobre él, poco a poco, hasta que nos permita subirnos, respetando su tiempo, haciendo tiempos y pausas, y también permitiéndole momentos de descanso. Una vez que nos acepta arriba, antes de ponerle el equipo de montura, se le va mostrando uno por uno los elementos, para que los conozca. Luego ahí, cuando lo acepta, se puede comenzar a trabajar con el caballo. En un estudio comparativo que se hizo en el 2020 en España, que publicó la revista Respuestas, en este se evaluaron 4 parámetros principales, evaluando el comportamiento de un grupo de caballos domados con doma tradicional y un grupo de caballos domados con la doma natural. En este estudio se evaluaron 4 parámetros principales: atención, obediencia, desconfianza y agresividad. El estudio demostró que los caballos del grupo de la doma natural se mostraban más tranquilos y relajados, como así disminución en la desconfianza y agresividad. En cambio, el caballo del grupo de la doma tradicional se mostraron más nerviosos y reactivos, hasta incluso con signos de lucha o huida durante el proceso. Más allá del estudio, la principal diferencia es que la doma natural pone en el centro al caballo respetando sus tiempos de aprendizaje. Además, al no utilizar métodos agresivos, se minimiza que el caballo desarrolle miedos o traumas, lo que podría dificultar futuras interacciones. Todos estos aspectos los pude ver y entender más de cerca en uno de mis prácticos que hice sobre doma en libertad y vínculo con el caballo en Lobos con Eileen Baxter. El curso empezó primero haciéndonos una charla extensa, contándonos sobre la naturaleza del caballo, cómo se comunican y cómo interactúan. Luego nos contó cómo es esta doma, cómo son sus pasos y cómo es ella que hace para vincularse con sus caballos, con su tropilla de caballos y cómo genera esa confianza. Luego terminó el curso haciendo una demostración con su grupo de caballos, primero en un corral más reducido y luego en libertad. Es increíble ver la cantidad de cosas que se pueden hacer con ellos sin utilizar la violencia ni el sometimiento. Hasta incluso ella lo hace sin monturas ni riendas para manejarlo, simplemente con su cuerpo. Es algo muy lindo. Bueno, todo esto tiene como primer paso para generar un vínculo con el caballo, que es que te reconozca, que no te vea como una amenaza. Respetar y entender su naturaleza, como por ejemplo que es un animal presa, por lo cual va a estar a la defensiva como instinto de supervivencia, es algo esencial. También, para generar confianza, primero tenemos que poder sentir y pensar como caballo. Para pensar como caballo, tenemos que poder ponernos en su pellejo.
hacer una composición del lugar y asumir que tiene mucho miedo. Solo así podemos comenzar a generar esa confianza. Pensar como caballo es más difícil. Esto requiere conocer muchísimo su naturaleza, por lo cual hay que sumar la experiencia de leer, estudiar y capacitarse. Pero lo más importante son las miles de horas que tenemos que compartir con los caballos para poder entenderlos. Uno de los mayores defectos del ser humano es pensar como hombre y nada más, como humano y nada más, porque esto lo aleja del potro. Somos humanos y a veces nos cuesta mucho dejar de serlo, por lo que podemos actuar o imitar el lenguaje animal. Pero cuando no podemos realmente sentirlo, este acercamiento sigue siendo artificial ante la mirada del animal y seguimos siendo una amenaza para él. Otro aspecto para generar un vínculo con el caballo es que te reconozca. Es establecer un rol jerárquico sobre él. En este, que me vea como su protector, que me considere su maestro. De esta forma, podrá prestar atención a mis propuestas. Si no tengo su respeto, poco podrá influir en su vida. Esto al menos en términos constructivos. Amansa y doma son dos procesos diferentes, pero en la práctica se mezclan, o mejor dicho, se encadenan. Hay un error generalizado en pensar que los caballos son malos o peligrosos, o como se dice en la jerga equina, chúcaro. Equivocadamente se cree que tiene una disposición natural hacia la maldad, que busca hacerle un daño al domador. Pero como dije anteriormente, esto en realidad es su instinto primario que le permite sobrevivir a la naturaleza. Este tipo de doma se basa en principios éticos y naturales, que representa un enfoque profundamente respetuoso y empático hacia el caballo. Además, al no utilizar métodos agresivos, no recurre ni a la violencia ni a la intimidación, sino que busca generar una relación de confianza que favorezca el aprendizaje mutuo. Es la confianza la que me permitirá interactuar con el animal. Y ahí sí, se le enseña o se lo entrena para cosas más puntuales y a un mayor nivel de exigencia, pero todo a su debido tiempo. Además, al no encontrarse con su manada, se encuentra indefenso y le sumamos nuestra presencia. Por lo cual, en este tipo de doma la paciencia es un componente esencial. Es un proceso lento, pero los resultados suelen ser más duraderos y satisfactorios, tanto para el caballo como para el domador. Bueno, ya habiendo hablado y conocido un poco sobre el caballo en general y aspectos generales y sobre el vínculo y cómo se genera, me pasa a otra parte de mi trabajo que se llama automansarse para amansar. Los caballos son un reflejo de nuestro estado interior, debido a su alta sensibilidad. Por eso, antes de pensar en domar un caballo o amansar un caballo, hay que poder amansarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué quiere decir esto? Requiere entender y reconocer aspectos personales como son el ego, la ansiedad, el miedo, la culpa, el enojo, entre otros. Estos aspectos personales, si no se trabajan, si no se hace algo con ellos, afectan negativamente nuestro vínculo con el caballo y ni hablar de nuestra vida en general. El autoamansamiento es un proceso de autoconocimiento que implica trabajar estos aspectos para poder transformarlos. Unos ejemplos en el momento de la doma serían el ego. Si yo me pongo en el centro de la doma y quiero que el caballo haga todo lo que yo quiera, sin respetar sus tiempos y viendo cómo se siente, difícilmente lograré generar un vínculo de confianza o que ésta sea duradera. La impaciencia, si quiero resultados rápidos, resultados ahora de parte del caballo, probablemente no lograré un resultado deseado a largo plazo. El enojo, si me enojo y hasta incluso si me la agarro con el caballo, probablemente hasta llegue a reaccionar de la misma manera, poniéndose agresivo.
Por lo que... Nada, bueno, en definitiva, el avance no es un proceso que solo forma el caballo, sino que también que nos forma a nosotros como personas. Es un proceso que nos enseña a escuchar, a tener paciencia y sobre todo a conectar con otro ser vivo desde un lado mucho más humano y más sensible. Porque solo desde la paz interior se puede realmente educar, guiar y construir vínculos sanos con los demás y con nosotros mismos. Y por supuesto, por el caballo. Por lo que el avance también se podría decir que pasa a ser como una filosofía o metáfora de vida, ya que no se trata de dominar al animal para poder vincularnos, sino que transformarnos internamente para poder vivir con respeto, comprensión y sensibilidad. Todo este trabajo sobre el entendimiento de este animal, la doma y su comportamiento, y sobre todo el vínculo, es algo que yo vivo y experimento todos los días con mi yegua. Hace ya 3 años que comparto mi vida con ella y la verdad que me cambió completamente. Ay, no sé. Bueno, porque no importa cómo esté mi día, simplemente estar con ella es como una escapatoria para mí. Ya sea montando o simplemente estando tirada en el pasto mientras come. También, gracias a ese trabajo, comprendí, principalmente lo importante que son la confianza y el respeto mutuo con ellos. Y también me dio muchas herramientas para entender mucho más lo que ella me quiere decir y transmitir y comunicar con ciertos gestos y comportamientos. En definitiva, los caballos son un mundo en sí mismos, un mundo realmente hermoso. Y yo realmente creo que la vida de cualquier persona sería un poco más fácil, más sana y más feliz si la compartiera con estos seres tan maravillosos que son los caballos. Muchas gracias. Tengo habilitadas 2 preguntas, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, ahí va, Dylan. Sí. La doma natural suele durar más o menos 1 año, porque es un proceso muy lento, que primero se busca generar esa confianza, que es algo muy complicado, que requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Y es un proceso de muchos más pasos, o sea, es de mucha seguidilla de pasos, que todas requieren un tiempo y una conexión y un estar acá para poder hacerlo, no solamente subirme y que el caballo haga lo que yo quiero hasta cansarlo y ahí empieza a aceptarlo por sumisión, más que por confianza. Así que sí, como 1 año, varios meses, sí. Depende del caballo. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Por dónde o cómo pasa por el caballo nuestros estados anímicos? O sea, ¿cómo sabe el caballo lo que a mí me pasa? Bueno, gracias por preguntar. Nada, son muy perceptivos. Pueden oler también como nuestras hormonas, depende cómo nos sentimos. Y también por el latido de nuestro corazón también se pueden dar cuenta. Porque como son tan perceptibles, si estamos más nerviosos o el corazón nos va más rápido, ellos también se alteran, o como se sincroniza.
o si estamos más tranquilos también se pueden dar cuenta y nada, principalmente por esos aspectos. Gracias.